Amén. No importa qué tan pecadores somos, qué tan maltratados estemos, ah, con la adversidad de que la vida nos presente, Dios siempre tendrá sus brazos abiertos para recibirnos. Mis hermanos, ha llegado la parte central en esta mañana. Tengo el placer de presentar al hermano Carlos Alfredo Mateo, que ha estado en varias ocasiones atrás con nosotros, con el tema titulado El Efesios de hoy. Hermano Alfredo, que está por ahí. Sí, buenos días. Buenos días, sea muy bienvenido una Hello. vez más aquí. Sí, le escuchamos. Espérate, Ángel, que sí. Bien, ok, me escuchan bien ahí. Estoy buscando señal aquí Sí, donde estoy. sí, no se Se me preocupe, se complica. escucha perfectamente bien. Le decía que sea bienvenido una vez más aquí a su iglesia virtual de amigo de Betania por siempre y que Dios esté con usted y sea muy bienvenido. Ok, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios y a usted, hermana, que me hizo la invitación nuevamente. Creo que esta es mi tercera. Creo que mi tercera ya con ustedes. Mi segunda. No recuerdo cuándo fue la última vez, pero hace ya un tiempo. Vamos a verlo aquí. Vamos a probar aquí. Bien, Dios les bendiga. Esta mañana queremos darle gracias a Dios porque a pesar de toda la convulsión que hay en el mundo y toda la confusión, el dolor y tantas cosas feas que están pasando, por su gracia nosotros aún permanecemos vivos. Y, y esto es una evidencia más de que verdaderamente Dios nos ama. No queremos decir con esto que el que perdió la vida ayer o el día de hoy, Dios no lo ama igual, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios porque su misericordia ha sido tan amplia y tan grande que hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Y yo quiero agradecer a Dios por eso. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Pueden levantar su mano ahí los que agradecen a Dios por su gracia y amor. Entonces, esta mañana, como tenemos un tema un poco extenso, vamos a orar para luego entrar en materia. Allá donde ustedes están, les voy a pedir que cierren sus ojos y nos pongamos en actitud de reverencia y oración. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tu amor es tan infinito, es tan amplio, tan grande que podemos tener hasta la bendición de hablar, Señor, y darte gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por permitirnos a través de la tecnología hacer uso para reunirnos en culto, para aprender más de tu palabra, para dedicar nuestra mente y pensamiento al ejercicio de la fe, Señor. Sé tú con nosotros a esta hora, sé tú con cada hermano conectado. Si hay algún problema de enfermedad física o espiritual, sé tú, Señor, sanando en la situación, pasando tu mano sanadora y dándonos el reposo que hoy sábado necesitamos obtener, Señor. Que no hable yo, sino que tu Santo Espíritu nos hable a través de tu palabra y que podamos ser edificados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le voy a pedir allá donde están los que tienen Biblia, los que tengan su Biblia física. Me imagino que las que lo tienen en el celular
No sé que se le pueda poner alguna dificultad para abrirla, ya que estamos conectados a través de la plataforma Zoom. Y los que no tengan la Biblia, entonces, vamos a poner atención a la lectura aquí en el libro de Efesios. ¿Qué está queriendo Pablo decir a el Efesios del día de hoy? No solamente allá al de la antigüedad, cuando él escribe esa carta, sino ver a nosotros en la posición, en el zapato del mensaje que Pablo escribió a los Efesios. Lo bueno de la palabra de Dios es que ellas se renuevan cada día, cada mañana. La palabra de Dios es tan bastante en la vida del ser humano que con un versículo bíblico que usted se aprenda, usted puede vivir y andar el día a día con ese versículo bíblico en la mente, recitando. Y eso le ayudará a rebasar todo el peligro que el enemigo ponga delante de usted. En el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, él comienza saludando, dando su saludo como en las demás cartas y algunas otros libros de la Biblia, que los escritores primero se anuncian. Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Oiga cómo Pablo lo llama, santos y fieles. Son dos cosas que van de la mano una con la otra. O sea, no puede haber un santo infiel o un infiel santo. O sea, son cosas que aunque lo menciona aquí una y la otra, tienen concordancia. Para hacer una de la otra tienen que ir unidas. Santos y fieles. Dice, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo primero presenta a Jesucristo como el centro, como el eje de todo. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos escogió? Para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Pablo lo que comienza diciendo es, ustedes, los que están ganando en Cristo, no se pierde nada cuando venimos a los pies de Jesús. Pero él resalta los atributos y las cualidades del Señor para que nosotros entendamos en qué nos estamos metiendo, que no es cualquier cosa. No es un ministro de un país X o el jefe de una corporación o de una gran empresa, sino Jesucristo mismo, que tomando la apariencia de siervo, de servidor, dejó un trono en el cielo y vino a hacerse siervo y servidor de una humanidad caída que no necesitaba nada. O sea, que no merecía, porque sí siempre lo necesitaba, pero que no merecía
las riquezas celestiales. Y Pablo dice, lo presenta a él primero, para que si alguno tenga duda, sepa lo valioso y lo grande que Dios mismo está poniéndose en lugar del hombre caído para salvarlo. Entonces, él hace esta introducción por esta causa. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de redención y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está diciendo, para que Dios nos dé en Jesucristo el Padre un espíritu de ¿qué? De sabiduría. Para andar este camino se necesita sabiduría, y no es una sabiduría que vamos a buscar en las universidades, en la enseñanza secular del mundo, sino una sabiduría que está puesta en la misma palabra, y tenemos que ser personas diligentes para abrazar esta sabiduría. ¿Entiendes? En el libro de tanto de los Proverbios como el libro de los Salmos tienen algo similar, que es, el Salmo dice que bienaventurado, Salmo capítulo 1, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es Salmo capítulo 1. ¿Por qué? Porque es un varón sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También lo dice en los primeros capítulos de Proverbios. ¿Y dónde aparece todo ese principio de sabiduría? En la misma Biblia. Y ese espíritu que está ahí, que dio la sabiduría a los que escribieron esta palabra, también está dispuesto a dárnosla a nosotros si nosotros ponemos de nuestra parte. ¿Entienden? Para que tengamos el conocimiento de Jesús, no solamente para hablar de Jesús, porque para vivir por alguien hay que conocerlo, y para hablar de Jesús hay que conocer a Jesús. Y no solamente para hablar de la boca para afuera, no, sino vivir esto, encontrar fuerza cuando estemos débiles, encontrar solución en Cristo cuando cada vez que tengamos un problema, y no fuerza y solución, sino también gozo, encontrar comodidad, porque da lástima que uno como cristiano menosprecie el mensaje de Dios para nosotros, yéndonos luego al mundo a abrazar las cosas que uno sabe que se pierden, que son momentáneas, que lo que traen es dolor de cabeza y aturdimiento a nuestro corazón. Y al final gozamos mucho, podemos encontrar dinero, toda comodidad, todo privilegio, pero al final todo lo que el mundo ofrece se termina, tiene un fin, y luego ya no sirve para más nada. Mas lo que Dios ofrece para nosotros en Cristo es algo muy duradero. Tanto así que vamos a tener toda la eternidad para aprender de su gran amor y misericordia, y cómo entrar de lleno en la universidad de Dios, en la escuela de Dios para nosotros. Ya entrando ahora en materia, ya en el capítulo 2, aquí entonces entramos de lleno. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Pablo dice lo mismo que los demás, lo mismo que aquel que está sin Cristo. No porque no le ha tocado la lotería, sino porque no ha decidido aceptar.
Entonces, nosotros estábamos muertos, eso es lo que Pablo dice para el Efesio de hoy, tanto para el antiguo. Nosotros en otro tiempo andamos siguiendo la corriente del mundo. ¿Cuánta gente, hermano, anda hoy siguiendo la corriente del mundo? Hay gente que está dispuesto a dar aquí en Dominicana 25, 24,000 pesos por una boleta para ver a Bad Bunny allí en el bleacher del Olímpico, lejísimo, o para ver a Yankee, para ver a Romeo aquí. Y fácilmente usted se le aparece a esa persona con que necesita 500 pesos para completar una receta de un medicamento y no tiene. Porque lo que apasiona al hombre moderno es la tendencia. Usted ve que cualquier cosa que no tiene mucha utilidad se hace viral. Usted le pregunta a un compañero, ¿y por qué tú sigues eso? Y él no te sabe decir por qué. Simplemente porque está viral o porque está de moda. Y ni siquiera sabemos por qué algo está de moda. Simplemente seguimos la corriente. A medida que el tiempo va pasando, la gente tiene menos pensamiento crítico. No sé usted, pero yo tengo o he aprendido que a cuestionar las cosas, el porqué de las cosas, por qué pasa esto y a buscarle el sentido a las cosas, porque yo en lo personal cuando no veo, no le encuentro sentido a algo, no lo sigo. Si yo estoy siguiendo algo, pregúnteme por qué, yo le voy a dar una explicación. Hasta una cuenta de comedia. Me preguntan, ¿por qué tú sigues esa cuenta? Yo te puedo decir por qué. Pero no es bueno detenerse a contemplar las cosas porque sí y no encontrarle sentido. Más adelante vamos a hablar un poco de esto que tiene que ver con el tiempo en la humanidad. Entre ellos vivíamos también nosotros, todos nosotros en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La misma cosa que pasó en los tiempos del diluvio. Ya para nuestro tiempo, ahora, la mayoría anda haciendo la voluntad de la carne y los deseos de los pensamientos. Si usted se va a Génesis capítulo 6, déjame ver aquí. Génesis capítulo 6 habla de por qué Dios destruye mediante un diluvio a la humanidad, a la primera humanidad o a los antediluvianos de aquel tiempo. Usted busca Génesis capítulo 6, dice que vio Jehová que toda cosa, toda maquinación de la mente era continuamente hacia el mal. Voy a buscarlo aquí. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo destino de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. ¿Qué es lo que Jehová está mirando en el hombre? El pensamiento. Cuando habla del corazón está hablando de la mente. Esto que piensa aquí es lo que es el motor del ser humano. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los pensamientos de ellos era para continuar haciendo maldad. Jesucristo relaciona esto para fin del tiempo de gracia y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, hacía de todo menos buscar a Dios. Hasta que cuando vino el diluvio no entendieron la predicación de Noé. No le entendieron. Pero cuando le entendieron, cuando vieron el cumplimiento de lo que había predicado el siervo de Dios, pero ya era demasiado tarde. Entonces, Pablo lo que está llamando a los efesios es, en otro tiempo nosotros andábamos conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos de nuestro corazón. ¿Pero para qué? Para perdición. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que hace es llevarnos al arrepentimiento o ayudarnos a proceder al arrepentimiento, porque
La palabra arrepentimiento lo que significa es cambio de pensamiento. Y alguien tiene que gobernar en tu mente, ¿entiendes? Deme un permiso. Voy a tomar un poco de agua. Bien, aquí estamos. Alguien gobierna en tu mente o gobierna el diablo, el enemigo de toda creación de Dios, o gobierna Jesucristo. Uno de los dos. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, mira que estoy a la puerta, llamo. Si alguno escucha, me oye, abre su corazón, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, estoy a la puerta y llamo. El Señor pide un permiso, mas sin embargo, el enemigo no pide permiso porque los que andan conforme a los deseos de la carne ya abrieron la puerta para que el enemigo entre. Por eso el enemigo no hace el llamado, porque él sabe que en cualquier momento usted le va a abrir la puerta procediendo a una cosa que no lleva al camino de la bondad. Jesucristo en Juan capítulo 14, déjame ver, lo tengo notado. Juan 14:30 dice que el príncipe de este siglo viene, pero él no tiene poder sobre mí, o sea, sobre Jesús. ¿Por qué? Porque el Jesús nunca abrió su mente para que el enemigo tomara ventaja. El diablo sí en algún momento determinado lo intentó de persuadirlo, pero la sabiduría divina de Jesús y también la completa entrega a diario al Señor lo llevó a ser tan fuerte para no hacer la voluntad del enemigo. Oiga bien, cuando usted es una persona que busca fortalecerse en Jehová y ser fuerte en Jesús, usted no le da muy fácil el lugar en su vida al enemigo. Porque cuando Jesús es bautizado, dice la palabra que va al desierto, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y allí el enemigo se le aparece con diferentes tentaciones. Lo tienta diciéndole, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde, el hombre no vive nada más de pan, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, tírate de esta altura para que Jehová mande a sus ángeles, porque está escrito, a sus ángeles enviará para que te lleven sobre sus alas. Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Y con la última persuasión o la última seducción que el diablo le aparece es mostrándole todos los reinos de su tiempo. Y le decía, si tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra para que lo gobiernes, porque a mí me fueron dados. El enemigo hablando. Jesús le dijo, vete Satanás, porque solo a Jehová tu Dios adorarás. ¿Qué es lo que está buscando el enemigo con esto? El enemigo lo que está buscando es sacar ventaja para ver si había algo de lo que le pertenece al diablo que a Jesús le gustara, y no encontró nada en absoluto. ¿Qué vamos a decir? Que las cosas de este mundo no son de utilidad. Sí. Fíjense, el enemigo no es ni siquiera el dueño de las cosas de este mundo, pero ha traído cizaña y ha sembrado su imperio en este mundo para hacer que el mundo le pertenezca. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios dice, aléjate de todas las cosas que le pertenecen al enemigo, porque cuando yo destruya todo, yo puedo hacer las cosas nuevas otra vez, libre de pecado, libre del enemigo y con la libertad de gozar de toda bendición que viene. Entonces, miren, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5. Las cosas del enemigo son insignificantes para convencernos si estamos claros de cuáles son los atributos de Dios para nuestro favor. Porque el primer ejemplo de riqueza es Dios. En el principio y hasta la eternidad, el primer rico es Dios. Así que la riqueza es una cosa que viene de Dios.
Lo que pasa es que el enemigo la quiere pintar en otra faceta y nos quiere ocultar al hombre qué bendición Dios tiene para nosotros. Versículo 8. Estamos en el capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos o anduviésemos en ella. Entonces, miren, el que no aprecia esto y lo hace suyo, no entenderá, no disfrutará, porque esto hay que vivirlo, hermano, o hay que comenzar a vivirlo. No se sienta al menos de que toda la bendición de Dios es para nosotros. Tomemos esto porque nos pertenece en Cristo. Dice aquí que según Efesios 1:3, vamos a hacer un repaso aquí, según Efesios 1:3, los cristianos somos benditos en Jesús con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que somos nosotros? Benditos con toda bendición espiritual. Tal vez alguno se puede burlar de ti y dice, ¿cómo es que Dios te bendice si tú estás a pie, no tienes carro, no tienes casa y padece hasta hambre? No, hermano, lo que pasa es que el hombre moderno ve como bendición lo que se ve. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo totalmente monetizado. Es lo que se ve. Y si no se ve ningún indicio, no. Por ejemplo, el Alfa firmó, según la prensa, con una compañía que le ofrece 70 millones de dólares. Y cualquiera que lo ve dice, wow, ese muchacho sí está bendecido. No, hermano. Esos son lo que el hombre puede ver. Y cree que esas son las bendiciones exactas que Dios tiene para todos, ¿no, hermano? Si por la gracia de Dios alcanzó eso, Dios le permitió que lo tenga, pues Dios le ayude a aprender a administrarlo. Pero aquí dice en el versículo 10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él, dándonos toda bendición espiritual. Hay una bendición espiritual que el mundo no puede ver porque es espiritual y hay que buscarlo en lo espiritual, porque lo espiritual se disfruta en lo espiritual. Versículo 11, capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, de antemano en ellas las enemistades. Miren, Pablo dice aquí que en otro tiempo nosotros éramos gentiles. Los gentiles eran los que no pertenecían al pueblo de Israel. Nosotros pertenecemos al Israel espiritual, al Israel celestial. No tenemos que cumplir con los mandamientos de lo que era la ceremonia. Había que circuncidarse, había que judaizarse para sentir o hacerle ver al otro que nosotros pertenecíamos a Dios. Ahora todo eso, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, eso ya está hecho. No tenemos que seguir el modelo de la tradición judaica, sino que en Cristo todo eso se cumplió. Y lo que tenemos que circuncidar es nuestro corazón, que es lo que necesita un cambio. Pero lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. No, eso lo podemos hacer en Cristo a través de su Espíritu. Entonces,
A mí que soy, versículo 8 del capítulo 3, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan de misericordia, del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Nosotros tenemos un trabajo, hermano, bien interesante. Nosotros tenemos que dar a conocer la misericordia de Dios a través de él, la sabiduría que viene de él, a través de Jesucristo, pero la iglesia es que tiene que darle a entender no solamente al mundo palpable, lo que se puede ver, sino también al mundo espiritual, a los espíritus malignos, de que Dios es totalmente misericordioso y justo. Si usted busca en la carta a los hebreos, menciona a todo el mundo desde Adán hasta Jesucristo, pero hay un pensamiento que habla y que dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de nosotros por la fidelidad y la valentía y la fe que hemos tenido desde el principio en él. Una vez lo aceptamos, ahora Dios se contenta y no se avergüenza. Que esa siempre sea nuestra oración. Señor, ayúdame. No quiero que tú avergüences, porque hay de aquel, hermano, hay de aquel que Dios se avergüence de que nosotros le llamemos a él nuestro Dios, hermano. A veces me llega el pensamiento de la historia del rey Saúl, que fue un hombre que Dios le puso no solamente eh, el, la responsabilidad de ser el rey de Israel, sino que también le puso la responsabilidad de guiar al pueblo en lo espiritual, y ese hombre se apartó totalmente. La palabra dice que Saúl también se vendió, un hombre que una vez tuvo el Espíritu Santo. Así abriendo un paréntesis ahí, dicho sea de paso, el hecho de que un ministro tenga el Espíritu Santo no lo hace heredero de la vida eterna, porque la bendición que podemos tener de Dios, si nos descuidamos, la podemos perder. El justo puede ser justo para siempre si para siempre permanece justo, pero si dura 100 años, 99 años siendo justo, y el año 100 fue injusto, toda la justicia que practicó en esos 99 años no viene a la memoria, no es justificable para la salvación. Por eso que debemos hacer nosotros, renovarnos cada día en la palabra de Dios, encontrar encontrar un refugio, encontrar una fuerza, encontrar el vigor que necesita nuestra mente para poder continuar vivo, para poder continuar como persona de fe, porque no sabemos en qué momento puede llegar el fin de nuestra vida, el fin del mundo, puede llegar el día que Jesucristo se manifiesta en los cielos, y Él espera encontrarnos preparados cuando venga. Y nosotros, yo le voy a decir una cosa, no queremos, yo se lo aseguro, no queremos que Jesucristo se sienta al menos de nosotros. Él quiere encontrarnos 100%, 100% ganadores en él, porque eso es lo que Dios ha provisto para que nadie tenga excusa. Capítulo 4 del libro de Efesios, de esta epístola, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en esa mente llena de todo menos de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué, de su corazón. No son ignorantes porque no tienen otra opción, sino porque así lo decidieron, hermano.
El que no conoce de la palabra de Dios hoy en día es porque no ha querido, no porque no se le ha ofrecido. Aún sea por una plataforma como esta o por un familiar o por otro, pero hasta que el evangelio no sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Jesucristo no va a venir. Téngalo por seguro, que si por ahí anda una persona que no ha escuchado el evangelio, por ese Jesucristo no se va a manifestar en los cielos, porque tiene que cumplirse la profecía, tiene que cumplirse la palabra. El hombre moderno se hace idiota, discúlpeme la palabra, se hace estúpido por su propia cuenta y no quiere, ignora eso. No me hable de Dios a mí. Y si nosotros entendiéramos lo valioso de esto, entendiéramos a plenitud, eh, perdiéramos menos tiempo. Jesús es el cumplimiento de todas las cosas o de todas las promesas de Dios, así lo que están en el cielo como en la tierra. Haciendo ya un repaso de esta parte, no podemos dejar de dar gracias a Dios en oración, según Pablo. Tenemos que orar para que nuestro Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Capítulo 1, versículo 17. Nuestros delitos y pecados están en el pensamiento, según Efesios 2, 1 al 3. Cuando somos de Cristo, somos libres de adentro hacia afuera de nuestra mente. Y también ver Génesis 6, 5 y Juan 14, 30. Ese repaso así de rápido. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo el tema? Hello. Digan amén si me están escuchando. Amén. Amén. Ok. Amén, amén, hermano. El ser humano le da la potestad a Dios para que gobierne su mente, para manifestar la libertad en Cristo. Él es quien nos conecta con el Padre para que nos beneficiemos de su bondad. Efesios 2, 7. ¿Quién es que nos conecta con el Padre? Jesucristo es quien nos conecta con el Padre, porque recuerden que cuando el primer Adán pecó, hubo una separación de nosotros y Jesucristo es lo que hace esa unión de nuevo. Jesucristo es el puente que conecta al mundo con Jesús. Por eso Jesús es tan importante, hermano. Separado de él nada podéis hacer o nada podemos hacer. Pablo exhorta a los efesios de nuestro tiempo a no desmayar a causa de la tribulación. Efesios 3:13. Y aquí en esta parte quiero decirle que problemas siempre van a haber. Si yo le vengo a pintar un mundo de color de rosa aquí, le estoy hablando mentira y ese no es el plan. El plan es hablar con toda sinceridad, porque para hablar de Dios hay que ser totalmente sincero. ¿Cómo se permanece en las tribulaciones, en todo golpe del mundo, del enemigo? En oración. Por más lejos que usted esté de la iglesia, tengo mucho que no me congrego, yo me bauticé una vez o mire, la peor persona que anda por ahí afuera no quiere declararse anti Dios, no quiere declararse enemigo de Dios, porque en el ADN de nosotros está ese sentimiento, esa inquietud de adoración, porque para adorar a Dios fuimos creados. En Hechos capítulo 2, versículo del 38 en adelante, Pedro dice, después que predicó el sermón de Pedro, que es el sermón pentecostal, cuando descendió el Espíritu Santo, dice la palabra que ellos predicaron en otras lenguas y otros extranjeros lo oían a ellos hablar de la maravilla de Dios y se sorprendían. Él decía, y la gente le preguntaba, ¿y qué debemos hacer, hermano, porque dice la palabra que se dolieron de corazón cuando Pedro predicó?
Y Pedro le dice, arrepentíos y conviértase cada uno de nosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y termina diciendo que la promesa no es para nosotros nada más, sino para los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llame, huyan de esta perversa generación. Usted lo puede buscar en Hechos capítulo 2, versículo del 38 en adelante. Esa es la exhortación. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Qué es lo que está diciendo? Despojaos del viejo hombre. Sal del viejo hombre porque está corrompido y debemos buscar ser una nueva criatura en Cristo. Porque para vivir en el cielo hay que ser santo y el único medio para alcanzar la santidad es Jesucristo. Habrá un proceso para nosotros de cambio de pensamiento, de adquirir el carácter de Jesucristo, de negarme al yo, porque si estamos en Jesús no hay nada que no se pueda vencer. Entonces, una de las cosas que Jesús nos dice es que para seguirlo a él, hay que negarse a sí mismo. No negarse antes de seguirlo, sino dar el paso de seguir y ir negándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que significa? Toda cosa que honestamente sabemos que es injusta, dejarla de practicar, aunque nos guste, pero con mucha oración y dependiendo 100% de Jehová, sé que nosotros vamos a vencer en Jesucristo. Así sea. Capítulo 5, ya llegando a esta recta final. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también en Cristo, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es lo que está diciendo así. Lo que profesamos la santidad no nos conviene. No conviene que lo mencionen, no que lo mencionen, sino no conviene practicarla. Pablo decía, óyeme, todas las cosas que practican los que están lejos de Jesús, hasta difícil no es mencionarla. No debemos caer en el libertinaje ni en la mente liberal de que ustedes practican tal y cual cosa y a mí eso ni me interesa. De alguna cosa afectan las decisiones de los demás al mundo. Porque una decisión, una cosa imprudente, afecta a una persona por allá y se convierte en una cadena que termina afectándole a usted. Debemos dejar de ser indolentes y ser compasivos y no solamente pedir para nuestra fortaleza y para nosotros, sino para todo el que está tanto en nuestra línea del camino de la vida cristiana, sino también para el que está afuera. Tampoco debemos decir palabras deshonestas ni necedades, ni groserías, como que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Viene por esta cosa. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si tú no te consideras, hermano, heredero del reino de Dios, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que tomar tu decisión por Cristo, siempre.
¿Por qué? Porque mi padre puede ser el hombre más santo, mi madre puede ser la más santa, pueden ser muy devotos en la iglesia, dan diezmos y ofrendas, se congregan siempre, son personas, pero la justicia de ellos no bastará para salvarme a mí. Yo necesito forjar una amistad, una relación de calidad con Cristo para vivir en la presencia del Padre eternamente. Ni la justicia de su pastor, ni de su hermano, ni de su hermano, ni de sus compañeros de iglesia, ni de ninguna persona en particular va a servir. Creo que lo que funciona para nosotros, que venga de los demás, es que ellos oren por nosotros y nos ayuden en alguna cosa que esté a su alcance. Pero la fe de ellos es personal, su práctica, su ejercicio es personal. Así que nosotros nos podemos beneficiar poquito de lo que hagan los demás, pero siempre debemos tomar una decisión de nuestra vida en Cristo. Entonces, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos practican en secreto. Y no tanto en secreto. Ya el ser humano hoy en día, hermano, ni le molesta que los demás sepan que salió por ahí en un contenido obsceno o salió en una cosa y muchos se lo aplauden. Pero si nosotros nos vemos en esa condición, debemos superar esto y seguir como soldados valientes del Señor para ganar el cielo. Es necesario llegar a la estatura y medida de Jesús. Vamos a hacer aquí un resumen así rápido del capítulo 4, que es necesario llegar a la estatura y medida de Jesús, pero en el carácter y no ser arrastrado por viento de doctrina o por la tendencia, vamos a decirlo así. Capítulo 4, versículo 14, y ya en el capítulo 4, versículo 22, el hombre moderno está corrompido por los deseos engañosos. Uno de los principales problemas de nuestra época es que andamos perdiendo el tiempo y buscando ser más y más distraídos para huir de la bendición de Dios. ¿Qué dice Pablo aquí? Déjame ver si lo tengo, creo que lo tengo aquí. Capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánta pérdida de tiempo, hermano? Le voy a decir una cosa. Dios le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por el tiempo en que lo empleamos. Si lo empleamos trabajando en su obra, trabajando para nosotros para pagar cuentas, o criticando a los demás, o haciéndole el camino más fácil al diablo para que destruya más gente. ¿Entiende? El tiempo siempre ha sido una de las principales cosas más valiosas en la vida. Si no, pregúntele a su jefe, que por la principal cosa que tu jefe te paga es no solamente por lo que tú sabes hacer, porque por ahí puede parecer otro que la haga mejor y que la haga más barato y que la haga dedicando más tiempo, sino que las empresas le pagan a la mayoría por el tiempo. Yo tengo posiblemente 24 horas cada día, pero trabajo 8 en una empresa privada, y así habemos 10 personas en el área mía que trabajamos para él. Entonces, alguien que pueda tener una calculadora así rapidito, que me haga un cálculo. En 10 personas, el jefe mío tiene 8 horas en cada uno. Entonces, 8 por 10, ¿cuánto da por ahí? ¿Alguien que tenga ese cálculo?
Alguien pueda buscar esa calculadora por ahí para que hagamos ese cálculo. 80, me dice aquí Rodolfo Batista. Hermano, muchas gracias. Entonces, en un día de trabajo, el jefe mío tiene 80 horas en 10 personas. Que esas 80 horas son para él porque la paga. ¿Entiende? Y no se cuenta en días, sino que se cuenta 8 horas por cada persona. Entonces ese tiempo lo emplea, él paga por ese tiempo, pero así entre nosotros 8 horas. Son 400 por semana, dice Rodolfo, a la semana para construir su empresa. Ese tiempo lo emplea para eso. Pero si mi jefe en su tiempo libre lo toma para perderse y huir de la bendición de Dios, Dios no solamente le va a pedir cuenta por el tiempo que pagó para que hagamos crecer a su empresa, sino por el tiempo que desperdició pudiéndolo emplear en la entrega al Señor o haciendo una labor en ayuda al crecimiento del evangelio. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos entender, debemos ser sabios. Aquí habla mucho de la sabiduría. No nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer para terminar? Llegando aquí a la recta final. ¿Qué debemos hacer? Capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado de los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos y fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Mira, esto bien interesante porque Pablo aquí tomó lo que era el modelo de la artillería de un soldado para ganar una guerra. Él dice, mira, toma el yelmo de la salvación, es como era como un casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orar en todo tiempo y en oración y súplica. También habla de la fe como un escudo. ¿Qué es lo que hace un escudo? Un escudo, lo que se usaba era como una protección. Cuando el enemigo atacaba, se usaba el escudo para soportar o detener el ataque. Cuando somos fuertes en fe, por más ataque que venga, los ataques van a venir, sí, siempre van a venir. Hasta un día, no sabemos cuándo, pero siempre. Y la mejor forma de tener un escudo fuerte es a través de la palabra, porque la fe se obtiene escuchando la palabra de Dios. Ninguna persona que no consuma la palabra de Dios puede ser fuerte en fe. Él puede persuadirse o engañarse o decirle a un tercero, mira, yo tengo fe, pero si no acude a la palabra de Dios,
Esa es una fe de la boca para afuera, no es una fe real. Hay otra cosa, versículo 18, capítulo 6, que debemos orar en todo tiempo. ¿Cuándo? En la mañana, cuando nos levantemos, o en la noche para acostarnos. No, en todo tiempo, hermano. Siempre presente a Dios toda su debilidad. No importa la condición por la que usted esté pasando. Dios es más que suficiente para hacer de nosotros una persona santa, una persona limpia, para una gloria suya, y que podamos dar un buen testimonio de que verdaderamente tenemos un Dios que está con nosotros, que nos ama y nos cuida todo el tiempo. Amén. Exactamente. Reina Valera 1960, o la del 95. Entonces, ¿qué le pareció, hermano? Hasta aquí, ¿cómo llegamos? Si me copian, digan amén. 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 Buenísimo. Entonces ya vamos a darle gracias a Dios porque este premio, esta herramienta que es la Biblia, es aún capaz de hacernos ver nuestra debilidad y de encontrar también la forma de cómo ser fuerte y llegar a Dios. Gracias a todos estos hermanos que se han conectado aquí, a Eliani, y también a Eduardo, y toda la plataforma, Rafael Arturo, Rodolfo Batista, Miguel, Rincón, Dulce, Felicidad, y si se me queda otro, también queremos que Dios los bendiga al igual que todos. Muchas gracias, hermano, por su invitación. Vamos a ponernos en actitud de reverencia y de oración. Vamos a elevar una oración a Dios, agradeciendo por todo esto. Y también orando para que Dios nos proteja, porque el mundo está convulsionando y queremos permanecer vivos y sanos y libres. Y también que cuando nos lleguen las pruebas, en el momento que lleguen, nos encuentre siendo fuertes, no solamente físicamente, sino también espiritual y mentalmente. Oremos. Buen Dios y Padre, muchas gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque estos hermanos me han hecho la invitación de estar aquí, Señor, hablando de tu palabra. Yo no sé tal vez de cuántas cosas tú me has librado, pero esta forma de estar aquí es algo excelente y es una evidencia más de que tú tienes misericordia de mí, Señor. Así mismo te pido por estos hermanos que se reúnen aquí cada sábado para de una forma u otra, Señor, no perder el foco de quién eres tú y de lo que tú eres para ellos, Señor. Bendíceles a las madres, a los padres, a los hijos, a toda nuestra juventud, allá en los países, los que están en Estados Unidos y en otras naciones. Sé tú protegiéndolo de toda acechanza del enemigo y de todo peligro que ronde en las calles. Siempre, Señor, que podamos reconocer que Jesucristo es nuestro Dios y que en Él podemos, Señor, serte fiel y crecer en fe. Bendícenos hoy sábado y que podamos encontrar, Señor, un día de reposo agradable y reconfortante para todos. Perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Feliz sábado. Amén, hermano Alfredo. Muchísimas gracias por dedicar parte de su tiempo hoy en el día santo sábado del Señor para compartir con nosotros tan interesante mensaje para beneficio de cada uno de nosotros. Que el Señor me le siga bendiciendo, que tenga un feliz sábado y usted sabe que aquí tiene otro hogar en Amigo de Betania por siempre. Gracias. Para terminar, vamos a hacerlo con el mismo himno que empezamos, el himno 150 del Himnario Nuevo. A Cristo doy mi canto, a Cristo doy mi canto, himno 150.